La Resortera. Bueno, bienvenidos a Utopías de una CEO con Dayan Medrano. Hoy el capítulo es con mi amiga Cristina Casado, a quien le doy la bienvenida. Hola Cristina, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Hola Dayan, muchas gracias por invitarme. Es una emoción increíble tener a Cris aquí porque a este podcast le he llamado, a este episodio del podcast le he llamado La Utopía de liderar con visión global y raíces firmes. ¿Por qué? Bueno, porque Cristina primero es ingeniera industrial, ¿verdad? Con una maestría en el INCAE y de las maestrías de esas así, o sea, súper top porque es súper estudiosa, ¿verdad? Es súper estructurada y súper estudiosa. Cristina es española y lo curioso es que ha trabajado en esta región por más de 15, 20 años, Cris. 20 años 20 ya. años, ¿verdad? Entonces ya casi que es tica, aunque ella siga diciendo que es española. Y pues ha tenido la experiencia de trabajar en marketing comercial, consumo masivo. Y lo más importante es que Cristina ha tenido roles globales, ha estado a cargo de más de 70 países alrededor del mundo. Y entonces aquí las preguntas que yo quiero hacer a Cris es ¿cómo, siendo quien eres, una profesional súper exitosa, una de las mujeres más importantes de la región, ¿verdad? Que muchas veces te hemos visto mencionada en muchos rankings de revistas y demás. ¿Cómo hacías, Cris, y cómo has hecho para balancear ese tema de ser una profesional a nivel global? Porque literal viajabas a China, ¿verdad? No sé cuál es el país más baro al que has viajado a abrir negocios. El que más lejos me tocó llegar, yo creo que fue Filipinas, como 52 horas para llegar a Ok, Filipinas. imagínate, Una Filipinas, loquera. ¿saliendo de dónde? Saliendo de acá, De San Costa José, Rica, sí es. ok. Ujú. Y bueno, y Cris tiene 2 hijos, ¿verdad? Yo que tengo una pequeña, cuando conocí a Cristina y me dijo que tenía 2 hijos, yo decía como, o sea, ¿cómo hace esta mujer? Si para mí uno es una locura, ¿cómo has hecho, Cris, verdad? Para tener el balance de una vida de profesión por tantos años a nivel global, viajando, y balancear el tema de que eres esposa y de que eres mamá no de uno, sino de 2, ¿verdad? Y una niña y un niño, bueno, ya son grandotes, pero ¿verdad? Que son muy diferentes de ahí, sus géneros y las cosas que les gustan. Entonces, cuéntanos un poquito, Cris, ¿cómo has hecho? ¿Cuáles han sido las principales cosas que has aprendido en este camino para ser hoy en día, porque literalmente eres la CEO de tu vida, Ujú, ¿verdad? claro. Porque Cristina además hoy en día es la gerente general de APAC Traders, ¿verdad? Y bueno, para mí ella es un ejemplo porque es una CEO de su vida, perdón, que siguió su utopía de vida, que es lo que hace hoy en día. Entonces, por eso es que tenemos a Cris aquí y lo primero que quiero saber, Cris, es cómo has hecho ese balance. ¿Qué descubriste? ¿Cómo has hecho? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor increíble estar aquí, ¿verdad? Con una profesional como tú, que es de las Gracias. grandísimas ligas, y un mujerón como eres tú, Dayan. Te quiero. Así que no, gracias. La admiración es mutua. Mira, mucho trabajo muy duro detrás de todo esto, lógicamente, mucha organización, rodearme de gente inteligente, capaz, ¿verdad? Ok. Yo creo que todo pasa por la gente. Todo pasa por la gente. Entonces, una de mis máximas de vida era rodearme de gente capaz que tuviera ganas de aprender, aunque tal vez no supiera en ese momento hacer el rol para el que se le podía contratar, Ujú. pero que tuviera ganas de aprender, que fuera una persona, ¿verdad? En ese aspecto con esa pasión, que eso te voy a hablar después de esa Ujú. pasión que yo me encanta ponerle a todo lo que hago, porque yo creo que en esta parte en las trayectorias de trabajo y las carreras, si el trabajo de tu equipo brilla, el tuyo brilla más. Claro. Entonces, esa parte de poderles enseñar, de tener esa paciencia, entonces eso ha sido algo que me ha dado muy buenos resultados a lo largo del tiempo. He tenido países con muy poco potencial, pero un recurso humano extraordinario, que han dado resultados extraordinarios. Y países que tal vez tenían mucho potencial, pero que la gente todavía no se terminaba de conectar y los resultados eran así mismo.
Entonces sí creo que todo pasa por la gente hoy. Ok. ¿Vale? ¿Y cómo hacías, digamos, porque estoy súper de acuerdo, tú conoces que mi liderazgo más bien es muy, muy empático y muy utópico, me dicen, ¿verdad? Pero ¿cómo hacías para asegurarte que la gente entendiera esa libertad y esa, ¿verdad? Porque manejar tantos países significa manejar mucha gente y significa delegar y significa confiar, ¿verdad? Tu trabajo, que tú eras la cara, ¿verdad? En mucha gente. Y creo que en ese paso en el que en el que el tope, digamos, o que el liderazgo máximo empieza a delegar hacia abajo, a veces hay gente que distorsiona esa confianza o distorsiona esas ganas que uno tiene o ese potencial que uno les ve como líderes y a veces lo distorsionan de ellos hacia abajo. Entonces, ¿te ha pasado algo así en lo que Claro, claro. no o soy la única que he tenido que pasar por esas cosas? No, por supuesto que no. Mira, además era manejar países remotos, algunos muy remotos, donde, pues como tú dices, con gerentes que a veces estaban dentro de un distribuidor, Ujú, pero que a veces también tenían una parte donde estaban pues un poquito solos, ¿verdad? Entonces creo que hay que liderar con el ejemplo. ujú, Si tú quieres que la gente trabaje, tú tienes que trabajar más duro, ujú, ¿no? correcto. Hay que liderar con honestidad. Para mí la parte de generar lealtad es muy importante. Yo soy una persona muy leal. Entonces, el equipo tenía que saber que yo tenía, I have your back, como dicen, Ujú, ¿verdad? ujú, Yo estoy aquí para defenderte y para sacar la casta, como digo por ti, ¿verdad? Pero tú tienes que dar de regreso. Vas a aprender mucho, mucho, y vas a poder crecer. Es mi responsabilidad hacerte crecer y dejarte volar si eso es lo que al final va a pasar, porque era mi responsabilidad hacerle crecer ujú, y que su trabajo brillara, ¿cierto? Pero también con normas muy claras. Entonces, lógicamente al principio mucho acompañamiento, mucha capacitación, ujú, pero también decirles la forma de trabajo. Yo soy una persona muy precisa, me gusta que hablen con precisión, entonces prepárate para eso cuando hables conmigo, ¿no? Sin embargo, también dejarlo claro, mira, no va a haber un micromanagement aquí, no ajá, voy a estar todo el día, no te voy a llamar a las 8 de la mañana. ajá. Oye, ¿dónde estás? ¿Ya has salido? ¿De la casa? ¿Ya llegaste a la oficina? A ver los 5 minutos. No, 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 no. Tú te puedes ir a jugar al golf todo el día o a las canicas, a lo que te guste, ¿no? Cromos, yo les digo A cromos. los Jugamos cromos. cromos o jaxes. Te puedes ir a jugar a las tabas, a los Ah. axes, a lo que sea. Pero aquí se trabaja por resultados. Ujú, O sea, si tú no vas a jugar al golf o a las canicas o a lo que te guste y no me traes los resultados, también vas a tener problemas. ujú, Entonces, yo creo que es algo por resultados. Y yo decía, okey, bueno, si las cajas en ese momento, ujú. ¿verdad? El De lo que sea, el volumen, volumen, las ventas. ventas, Ujú, tú lo consigues a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana, es cosa tuya, ujú, pero me ujú, lo traes. ujú. ¿Verdad? Entonces sí, lógicamente, por reportería y revisión y todo eso, ¿no? Claro. Eso Pero es ahí con así. este tema que dices de lealtad me surge una pregunta, porque de nuevo manejabas 70 países. ¿Cuántos gerentes de nacionalidades diferentes manejabas, verdad? Porque manejabas, porque el tema cultural, cuando uno tiene un rol global, regional o incluso hasta en una compañía local, el tema cultural es es complicado, ¿verdad? Que todo el mundo te entienda el mismo código de comportamiento o lo que lealtad significa para todos. Entonces, Ujú. ¿cómo hacías para ir equilibrando a toda esa gente que era diferente culturalmente y que no es tan difícil que uno, tan fácil, perdón, que uno diga la lealtad, ¿verdad? Y entonces para una persona la lealtad es X o la lealtad es Y, ¿verdad? Y Ujú, eso me da ujú, igual. La lealtad al final es muy subjetiva. ujú, ujú. Entonces, como centro de lo que realmente hacías para tu equipo, conseguir eso, porque sí, la persona leal definitivamente es productiva y definitivamente trae o sea, está comprometida, ¿verdad? Nos damos mutuamente y ahí es donde la lealtad se logra y los resultados se logran. Pero ¿cómo hacías o en algún momento te pasó que alguien no entendió lo que decía, lo que querías decir con lealtad? Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente había muchas partes de alineamiento, digamos. Primero, lo que tú estás diciendo, primero hay un choque cultural grandísimo. ¿Sabes? Los españoles hablamos súper directo.
Depende mucho la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, En Costa Rica te ha costado, ¿no? en Costa Rica, como yo digo, a ver, masaje a la entrada, masaje a la salida, ¿verdad? Pero igual te tengo que decir lo que te tengo que decir, Claro, ¿no? somos Entonces, chineados, pero hay que hablar claro. Exacto. Yo creo que la parte esa de la honestidad, de dar ese ejemplo, ¿verdad? De muchas reglas claras del juego, de servir. Okay, Es eso algo está muy que interesante. en un momento me di cuenta que de verdad era algo que había que imbuir en cualquier organización. Okay. O sea, tú no me estás haciendo un favor porque estás en tal departamento para hacer tal cosa. Yo no te estoy haciendo un favor a ti. Todos tenemos que servir. ¿Servir a quién? Pues al final al consumidor final, que hay que ponerle en el centro de todas las decisiones y hay que ponerse en los zapatos del consumidor. Entonces, yo me acuerdo que me tocó lanzar un proyecto de una nueva distribuidora de cero y contratar a 400 personas de un día para otro, ¿verdad? Pero en el diagnóstico previo que se había hecho, tú veías que, te voy a hacer el favor. Te voy a hacer el otro favor. No, ningún favor. Esto no es un favor, esto es un trabajo donde todos tenemos que servir. Entonces, me acuerdo que el día del lanzamiento pusimos, yo dije, bueno, obviamente charlas, ¿verdad? Del uno, del otro, de la moto, de todos. Pero lo hicimos en un cine en su momento. Pues como, ¿verdad? Para dar un poquito de emoción, una película X. Y después yo le dije a todos los gerentes que iban a liderar esa operación, conmigo como líder en ese momento, vamos a servir. Y para que toda la organización entienda que a partir de ahora todo el mundo tiene que servir, como símbolo nosotros vamos a servir a toda la fuerza de ventas la Coca-Cola y las palomitas. Ok. Nosotros como... En el ejemplo, lo que decías. En el ejemplo, ¿no? Literal. Nosotros vamos a servir. Entonces, la gente se quedó como... Además, en países donde a veces hay mucha jerarquía. Claro. ¿Verdad? Hay mucha diferencia social, una distancia de poder muy grande. Eso fue como algo que le caló mucho a la gente. Eso quiebra el paradigma completo en el que la gente, ¿verdad? Y en el que los líderes mismos a veces, y digo tenemos porque a veces sucede que tenemos que ponernos en un plano más arriba para que la gente entienda la jerarquía, porque a veces cuando uno es muy empático y de verdad quieres tener un liderazgo muy democrático, también se complica, ¿verdad? Ni una cosa ni la otra. Pero creo que ese ejemplo que pusiste es lindísimo de cómo, y te sirvió, o sea, la gente cambió. Bueno, definitivamente sirvió y además viendo que la cabeza hace eso, claro, obviamente todos los de abajo entienden muy bien que esa es la forma, ¿verdad? Claro. Esa es la forma. Ejemplo. Con el ejemplo, sí. Y esa es la forma de manejar las cosas. O sea, aquí no hay favores en esta organización. Además, a todos nos pagan por trabajar, ¿verdad? Eso vinimos a servir y a que cada uno tenga un rol muy claro de trabajo en equipo, que a la gente le cuesta entender que el trabajo en equipo no solo en el área de uno, sino que es un trabajo de equipo para toda la organización, de lo que dices, porque al final estamos para servir a una organización que le sirve a un consumidor final, ¿verdad? Muy de acuerdo. Ese es todo el propósito que una compañía tiene, ¿verdad? Pues estamos hablando de consumo masivo per se o servicios, ¿verdad? Muy de acuerdo. Y luego también, obviamente, estilos de liderazgo muy diferentes en muchos países, ¿verdad? O sea, obviamente los americanos muy serios, muy estructurados, tal vez. Los asiáticos muy diferente, con mucha jerarquía también, ¿verdad? Ahí la parte de la jerarquía es muy importante. América Latina, con nuestras diferencias, con este folclore cultural tan maravilloso y, como decimos, tan pequeño, tan grande, con unas diferencias muy notables entre un país y otro, que a veces son incluso vecinos, ¿no? La región, ¿verdad? La región de Centroamérica es así. Y si tuvieras que decir cuál fue el país o la cultura más fácil y la cultura más complicada en lo que te tocaba, así, en el ranking, y bueno, no sé, Costa Rica tal vez es la más complicada, ¿verdad? Y aquí no tenemos temor a decirlo, pero es importante también entender a nivel de nosotros como costarricenses, digamos, como cultura organizacional de gente capaz, que todos estudiamos, que todo, ¿verdad? O sea, y si es así, y sería interesante entender por qué. Pero si no es esa, pero lo que te digo es siéntate libre de que sí es esa de verdad, porque la idea de esto es que aprendamos. Y si no aprendemos de las personas que tienen una experiencia gigante como la tuya, de tantas culturas, al final no podemos ser los CEOs de nuestra vida, ¿verdad?
porque no entendemos como cultura qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿quiénes son los más difíciles y quiénes son los más fáciles, Cris? Qué pregunta más difícil, Dale, sin miedo, Diane. sin miedo. Y qué compromiso, ¿no? Pero no, yo no sé si más difícil o más fácil. Yo creo que hay esas particularidades muy, pues que uno tiene que entender. De verdad tienes que ponerte como a revisar, a observar mucho, a escuchar mucho. Que eso es algo que, pues, lógicamente en retrospectiva recomiendo hacer más, Claro. digámoslo así. Pero entonces, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. O sea, la cultura asiática hay algo que se llama el guanxi. El guanxi es esa relación que tú creas. Pero esa relación es muy importante y es la diferencia entre poder hacer negocios o no. O sea, ellos no hacen negocios con gente que eventualmente no confían o no tienen esa relación. Entonces hay que entender y hay que construir esa relación si tú vas para Qué allá. lindo, porque me imagino que eso es basado también en o sea, te exige de alguna manera la transparencia y la lealtad, o sea, tener valores importantes como individuo y como compañía para poder hacer negocios con esta cultura, ¿verdad? Muy, muy de acuerdo. Ver que esa también, a ver, es algo que es parte de mi esencia, la parte de ganar, ganar. Claro. O sea, a mí me ha tocado manejar negociaciones muy difíciles, de muy alto nivel, donde había muchos millones de dólares en juego, y la parte que donde tú le haces saber a la contraparte que eres una persona decente y que tú necesitas generar un acuerdo donde ambos lados ganen. Muy importante. Eso es muy importante. De la otra manera se sienten como, pero, ¿verdad? Claro, Tú porque quieres uno más llevarte de tu lado. asumiría, ¿verdad? Cuando uno se sienta a una mesa, tal vez ya en ciertas culturas la predisposición de que la persona que se está sentando enfrente viene a ver cómo se aprovecha o cómo gana de ti, ¿verdad? Complica más las conversaciones, las negociaciones y al final el negocio para todos, ¿verdad? Muy de acuerdo. O sea, lógicamente uno lleva unos puntos en agenda Claro. y tienes que conseguir ciertos objetivos porque al final tú tienes una responsabilidad muy grande con tu compañía, Claro. ¿no? Pero no puede ser algo también donde tú ganas todo y el otro no gana nada, porque hay muchas colas y en los negocios yo siento que en España tenemos un refrán que dice arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Yo pienso lo mismo. Y tú necesitas esa parte de esa decencia y esa parte de ganar, ganar. Y es algo que yo cada vez que tengo la posibilidad de hablar de algo de esto, se lo digo a todo el mundo. Sí. Necesitamos crear esos espacios donde la otra persona también sienta que ha ganado Claro, algo, ¿verdad? por Y sea algo pues lo más justo, lo más objetivo. Objetivo sería la palabra. Porque cuando empiezas a meter emociones, también todo se complica, ¿no? Para mí eso es de las cosas más importantes en los negocios, la objetividad. Mantener la objetividad, porque desde ese ángulo objetivo eres capaz de ver las cosas que tú entregas y las cosas que el otro entrega, ¿verdad? No estás metido en el ansia o en el deseo de que eres tú el que tiene que ganar nada más. Entonces, para mí la objetividad es clave. Perdón. Y la otra cosa que me parece clave de lo que decías y que yo se lo digo mucho a mi equipo, a mis hijas, ¿verdad? O sea, es algo que profeso, me enseñó mi mamá, y que es ciertísimo, es que el planeta es redondo. Es lo mismo que dices. El planeta es redondo y a lo mejor en la vuelta de la esquina nos encontramos. Y nos encontramos en roles y en posiciones muy diferentes, en donde tal vez hoy necesitas de mí, pero yo mañana necesito de ti. Y así funciona el planeta. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de hacer negocios, ¿verdad? En tu caso, con tantos países, en mi caso, como me toca abrir pues, mercados, tienes que mantener el tema de los valores y la decencia, porque al final tu nombre, ¿verdad? Como profesional y como individuo, trascienden fronteras. Y más hoy en día que estamos en un mundo virtual, digital, de a un clic literal de distancia, ¿verdad? Con todas las redes sociales y todo. Entonces, eso que dices, Cris, me parece de vital importancia. Ese mensaje es de vital importancia, porque a veces en la carrera de querer surgir muy rápido y de que no importa, ¿verdad?, a quién te llevas en banda para poder lograr tus objetivos, se olvida que no es un objetivo individual, que es un objetivo al final colectivo, porque en el proceso de ese camino
conoces, llevas, traes, vienes, eres parte de un montón de personas y un montón de personas son parte tuya. Entonces, al final del camino, ¿verdad? Sea aquí en la Conchinchina o en donde sea, te encuentras a la gente. Y eso, lo que recuerdan de uno es esa decencia y esa honestidad y esa objetividad. Y es ahí donde también puedes tener, que ahora voy a la siguiente parte de la entrevista, es donde puedes tener una utopía como la tuya que, bueno, hiciste tu compañía, decidiste quitar todo o dejar aparte toda esa pasión, ¿verdad? Y todo eso, porque nosotras somos muy parecidas en esa adicción, ¿verdad? A la adrenalina, a las ventas, a todo lo que pasa en la calle, a ver cómo sí se logran las cosas. Entonces, ¿cuándo fue el momento en que Cris dijo, ok, no, me voy, o sea, ya lo global todo bien, pero mi utopía de vida va hacia otro lado? Entonces, los objetivos de mi yo CEO, de mi vida, mi visión estratégica cambia en este momento. ¿Cuándo pasó eso, Cris? Sí, bueno, pues en algún momento, después de 15 años en una posición y los últimos años en una posición global, 48 semanas de viajes al año, ¿verdad? Con destinos muy, muy largos. Dije, bueno, y a ver, un par de toquecitos de salud, ¿no? Eso Muy es importante. claro. Y chicos acercándose a la adolescencia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que es el momento de hacer algo diferente también, ¿verdad? Y ahí también tiene que tener sentido a nivel de familia. En un momento me dijeron, bueno, te quieres mover a España, pero ¿qué hacía con mi marido, no? Era algo que no tenía sentido familiarmente. Tengo que hacer ahí como un underline ahí de que tu marido es costarricense. Exacto, ¿verdad? exacto. Me vine a este lado del mundo por amor. Vino porque se enamoró de un costarricense, así que bueno, nosotros hay dos decimos, cosas que mueven el mundo, Dayan, como decía mi abuela, el amor y el dinero. Es cierto, bueno, te movió más el amor. No fue por dinero. El dinero no fue porque aquí seguimos trabajando. Aquí seguimos trabajando hasta que Dios nos dé vida, ¿no? Así es, entonces, bueno, pero el amor es lo que más, porque el dinero, Cris, en cualquier momento se va y se acaba, ¿verdad? Claro. Uno no sabe. Hay movimientos, fulminantes en una carrera de multimillonarios, entonces es mejor siempre el amor. No, bueno, el amor es lo que mueve el mundo, ¿no? Así es. Que, pero déjame terminarte, si te parece, la idea anterior, donde, como te decía, me parece que es importante entender un poco la idiosincrasia. Entonces, si tú te vas a aproximar a un americano, sabes que son 2 metros de distancia para no invadir su espacio personal. Sabes que son serios, sabes que si te preguntan algo tienes que tener claros los tiempos, de que si tú prometes algo, si tú estás negociando algo, los tiempos, y es algo muy, muy formal. El europeo tiene 1,5 metros de distancia. También le gustan las cosas formales, pero entra más fácil dependiendo del país, claro, entra más fácil en confianza, sobre todo si es de la parte del Mediterráneo. Eso significa España, Italia, sur de Francia, y todos esos países que están ahí. Los más alatinados. Los más alatinados, 100%, que muy diferente al norte. De ahí para arriba, ¿cierto? Sí, de Francia para arriba, muy diferente, mucho más formal también. Latinoamérica o, bueno, África, 1 metro de distancia. De la distancia de donde yo invado tu espacio personal o no, ¿verdad? Mucho más friendly, mucho más amigables, ¿verdad? Pero por lo mismo también un poquito, ¿verdad? Donde no puedes pasar ciertas líneas, ¿no? Y sí, y muy diferente, con distancias de poder muy diferentes entre los distintos países que tienes que entender, Okay. Ir a Chile, por ejemplo, muy complicado, sí. ¿verdad? Sí, muy complicado. Es Chile un país maravilloso, pero para entrar a hacer negocios, sí, es complicado. Tengo una anécdota simpaticísima. Una vez que fui a una reunión con mi equipo en ese momento y me dicen, Cris, vamos a ver un distribuidor súper importante. Necesito que nos ayudes a terminar de cerrar algo y bueno, como vienes de afuera, vamos a hacer como, qué bonito que te venimos a visitar y esto y lo otro. Bueno, nos saludamos y tal. Nada más llegar, primera palabra. Bueno, tú eres española, ¿verdad? Los españoles son unos grandes agrandados. Primera frase, ¿ok? De recibimiento. El equipo, todo el mundo, ahí había como 20 personas, silencio absoluto, que se podía cortar como con un cuchillo. Con un cuchillo, literal. Y todo el mundo diciendo, Jesucristo, algo va a contestar y ya está.
hasta aquí llegó el negocio. Control, como digo yo, control al delete, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó, No hasta más. aquí llegó el asunto, ¿no? Ajá. En ese momento, yo, que ¿verdad? me gusta pensar ahí más o menos rápido, dije, bueno, no, hay dos maneras de afrontar esto. Decir, bueno, ya nos vamos, ¿no? Porque tampoco va a permitir uno, tiene que mantener cierto nivel de respeto, qué sé yo. También, sí, no te puedes poner como alfombra. Tampoco. Ujú. O sea, el negocio muy bien, pero bueno, hay Tampoco. un poco ¿verdad? De integridad aquí, personal. Aunque bueno, todo sea por el trabajo, por la marca, dinero, o por la marca, Sí, sí. pero bueno, hay también límites, ¿cierto? Entonces le dije, bueno, sí, y de donde soy yo todavía más agrandados, porque de ahí es un reducto chiquitín que fue lo último que quedó en la dominación mora. Entonces desde ahí se conquistó, después de 800 años, el resto de España y el norte de África. Entonces de donde soy yo todavía más agrandados. O sea, les diste además una lección de historia. Bueno, no. Entonces se empieza a reír Ajá. y me dice, yo también soy mi abuelo era de ahí también, Ah. de cerca o lo que sea. Y ahí fue ya amor profundo. Claro. Y todo el mundo respiró y lógicamente era como, ay, Jesucristo bendito, no sabíamos lo que podía pasar en ese Claro, momento. claro. Entonces, pero ese manejo en ese momento fue, claro, Complicado. fue complicado. Entonces yo diría tratar de conocer esa idiosincrasia, Ujú. respetar mucho, ¿verdad? Y entender un poquito más eso para poder hacer negocios con esas culturas y esas idiosincrasias tan diferentes. Y algo que me preguntan mucho a mí, y te lo voy a preguntar a ti porque en realidad me parece simpática la pregunta. O sea, a mí siempre me dicen, es una líder femenina Ujú. en un mundo de hombres por la Mm. categoría que representamos. Pues a ti te pasaba lo mismo, ¿verdad? Lo mismo y más. Ajá. Entonces, esa parte en algún momento tuviste, ¿verdad? Más por el hecho de este lado del mundo, estamos más avanzados en ese tema, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero también el hecho, a mí me ha tocado muchas veces en esta industria ir y sentarme y ser la única mujer entre 30 hombres, ¿verdad? Por Y supuesto. eso no solo requiere un tema personal de valentía y fuerza y sobrepasar un montón de obstáculos propios, sino temas culturales también. ¿Te ha Por tocado supuesto. algún cuentillo por ahí de esos? Varios cuentillos. O sea, bueno, primero, la posibilidad de avanzar tanto en mi carrera en un periodo tan corto, pues se debió a que tenía líderes maravillosos que entendían que lo que importaba era el talento y que lo que importaba era los resultados y el trabajo duro y que me dieron la oportunidad de seguir creciendo, ¿verdad? Pero definitivamente te voy a contar un par de anécdotas. Me acuerdo perfectamente en una entrevista en México diciendo, y era una pregunta natural para él, o sea, había, no sé, porque México es tan grande que cualquier radio del tamaño que sea convoca millones de personas, ¿no? Claro. Me decía, no puedo creer, o sea, la pregunta era como, yo decía, ¿cómo me pregunta esto en alto? Y no en alto, aquí, en público. Sin edición, en vivo. Nada, sin filtro. ¿Cómo es posible? Que estoy muy impactado de cómo es posible que una mujer esté liderando una categoría de licores y además esté al frente de todo esto. ¿Cómo es eso posible? Básicamente dirá, no lo puedo ni creer. Ajá. ¿Cómo Y responde yo, uno bueno, a yo eso? también en shock ahí con las luces, ¿verdad? Que estaban también grabando para lo que sea. Y dije, bueno, primero que todo es un tema de capacidad. Así es. O sea, es un tema de capacidad, ¿cierto? Y que es lo más importante. El género en este momento pues sería secundario. Ajá. Y se quedó así como, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez es algo de capacidad. Ajá, qué brillantez Claro. esta mujer. Sí, bueno, puede ser. Y yo me acuerdo también otra historia en una junta directiva, igual, pues, no sé, 30 hombres y 2 mujeres, como tú dices. Y llego y, bueno, ese día me puse un vestido. Normalmente, pues, los países va uno más cómodo con pantalones, pero bueno, era pues algo así, me pongo un vestido. Primer comentario Ajá. de otro peer, de otro gerente De tu mismo nivel. del mismo nivel. Ujú. Cris, pues yo creo que ¿por qué te pusiste el vestido? Seguro traes malos resultados. Es para despistar. Jamás. ¿Cómo? Jamás. Sí, fue igual. Y además en un momento donde todo el mundo estaba en silencio. Entonces lo escucharon los 32. Cris, eso sí nunca me ha tocado. ¿No te ha tocado? Bueno. Oh my God, ¿cómo ¿verdad? manejaste eso? Bueno, no. Pues
Yo tranquila, ¿verdad? Sonriendo, siempre sonriendo. Siempre Dayan. sonriendo. Claro, Siempre claro, sonriendo. siempre sonriendo. Siempre Sí, sonriendo. sí, sí. Esa Le es una de las digo, lecciones que aquí siempre, queda, siempre sonriendo. siempre sonriendo. Le digo, mira, en realidad los resultados que traemos son extraordinarios. Ujú. Pero hoy me sentí como ponerme un vestido, que de todas maneras es un bonito complemento para esta clase de cerebro que yo tengo. Entonces, todo el mundo se rió. Te la puedo, necesito, podemos hacer un sticker de eso. No. O sea, en ese momento, a ver, Qué bueno. un No, poco pero, de cólera, ¿verdad? Y un poquito de... exacto, pero fue una manera muy clever de salir, o sea, de salir de un momento que cómo no te consumió la ira, porque eso cualquier persona, o sea, cualquier mujer se siente, y no mujer, cualquier hombre que le digan algo así, se siente definitivamente, primero atacado sin, ¿verdad? O sea, sin saber, porque tienes que tener mucha inteligencia emocional para entender que lo que le pasa a la persona es que se siente amenazada por ti. Seguramente, seguramente. Y entonces poder tener una respuesta tan inteligente como la que tuviste, ¿verdad? No sé si fue inteligente, pero todo el mundo se rió. Y en ese momento, más bien, la persona fue la que tal vez no quedó tan bien, ¿cierto? Así que sí, claro. Me ha tocado, I've been there, como dicen, ¿no? Sí, Manejando sí. estas, bueno, Duro, a ver, es duro. estas partes gerenciales donde a la mujer pues todavía nos toca un poco más duro, ¿no? Sí, en esta categoría de licores que manejamos, pues es complicado, ¿verdad? Porque cuando me preguntan, ¿verdad? Yo hice el otro día como una introspección. Yo dije, ¿por qué una categoría que siempre es manejada por hombres? Claro, y es que si nos vamos a la historia, el que tenía el derecho social, digamos, de tomar en un lugar fuera de su casa, el que tenía además la posibilidad de gastar, ¿verdad? Porque era el que ganaba el dinero, gastar y con sus amigos y tomarse, ¿verdad? En ambientes un poco en donde las mujeres, pues de aquella época en sus casas con sus hijos no entraban. Entonces de ahí viene el hecho de que sea una categoría más manejada de hombres porque naturalmente fue desarrollada y disfrutada por hombres. Sí, y hay otra cosa también que entendí, que es que los ámbitos sociales, digamos, a donde nos ha tocado ir a negociar, ¿verdad? A veces de ahí sí, tiene que ser con un trago en la mano, con un hombre, ¿verdad? Muy macho man. Y eso es lo que la gente se refiere a que sí, la naturaleza de la industria es muy de ahí, muy de ocasiones tal vez que no eran bien vistas tanto para mujeres Muy de y que acuerdo. si eras como, o sea, si tomabas libremente o lo que fuera, eras vista como una libertina, ¿verdad? O sea, hasta hace muy poco. Entonces creo que ha sido más que una cuestión, porque mi respuesta cuando me preguntaron eso fue, yo no tomo, o sea, tomo súper poco. Y esto es un negocio como cualquier otro. Exacto. Negocio es negocio, data es data, volumen es volumen, dinero es dinero. O sea, muy de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, eso yo creo que es como algo que tenemos que quebrar, ¿verdad? De decir, una industria manejada por hombres. Sí, porque históricamente ha sido, es como la de los carros, ¿verdad? Claro. Que probablemente si yo estuviera en una posición o tú estuvieras en una posición manejando carros, llamaría también mucho la atención porque es algo muy natural del género masculino. O qué tal un DT de fútbol, ¿verdad? O sea, es inimaginable que sea una mujer, pero es porque históricamente siento yo que vienen de un lugar muy, muy masculino por las facilidades tal vez que tenían o la afiliación que tenían los hombres hacia este tipo de categorías. Muy, muy de acuerdo. Y hay que romper esos paradigmas también, Totalmente. ¿No? Cris, y para ir terminando, porque me encantaría que duráramos 7 más, voy a invitarte otra vez para hablar de otra cosa. Y la gente me va a pedir así, locura, Cris, que vuelva. ¿Cuál es en este momento que ya tienes tu compañía y de eso de verdad vamos a hablar en la próxima vez que me honres con tu presencia? Ya que tienes tu compañía, ya que eres CEO, ya que manejas, ¿verdad? ¿Cómo es cómo te imaginas ahora tu utopía de vida profesional y personal? Porque el cambio que diste, estando yo, ¿verdad? Entendiendo tus zapatos súper bien, fue radical, ¿verdad? Para una persona que sigue la línea de éxito, ¿verdad? Que digo yo, el rebaño que seguimos de los pasos que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Pero tú te saliste del rebaño y dijiste, bueno, ya estuve en el rebaño, ya aprendí, ahora me toca este camino que es la utopía que yo sigo y como te decía anteriormente, la visión estratégica de mi CEO interno, de mi vida, y voy por aquí. Claro. Bueno, primero, algo que me define y que no he dicho yo creo, es la pasión. Yo soy una persona que le pone mucha pasión a cualquier cosa que hace.
Y por lo mismo soy una persona muy intensa, para bien o para mal, como digo yo, ¿no? Pero si tú haces algo, tienes que hacerlo con pasión y tienes que hacerlo bien, porque uno pasa demasiado tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces, pues lo que hacía en ese momento era con toda mi pasión, ¿no? Y también eso es algo que vende mucho, porque esa parte, esa autenticidad, diría yo, pues encuentra eco en el otro lado, ¿no? A la gente... yo creo que esa parte de la autenticidad les gusta, se pueden identificar de alguna forma, entonces eso es algo que llevo a donde vaya, ¿ok? Entonces, pues desde ese punto de vista, check. Manejar mi propia agenda, poner las cosas en perspectiva, dar prioridad a lo urgente y lo importante. Obviamente eso es algo que ahora me llena mucho, me gusta, y aprender, que es algo que creo que nunca debemos dejar de hacer. Y también la parte de ser disruptivo y de no acomodarse. Eso de pensar fuera de la caja, de hacer las cosas como de una forma diferente. Pero cuando estás en una zona de confort, al final puede ser repetitivo. A veces yo cuando entrevistaba a gente le decía, bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes? Tengo 10. Ah, bueno, muy bien. ¿Son 10 años o es uno repetido 10 veces? ¿No? Es diferente. Es diferente. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de aprender de un montón de industrias, de otras cosas, de salirme de mi zona de confort 300%, porque es una cosa que nada que ver, y de aplicar pues otro montón de cositas, de conocimiento, tener otras herramientas. Entonces, pues un viaje interesante, Y si le decimos a la Cristina, ya para culminar, Cris, a la Cristina de 15 años, a la Cristina que es tu hija hoy en día, Cristi, ¿verdad? A Cristi que tiene 15, ¿verdad? 14. Bueno, cumplido, casi 15, Dios mío. Si tú te reflejas en tu hija, ¿qué le dirías? A tú, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia. Los hijos dicen que no escuchan, pero siempre están observando, ¿verdad? Hay una frase que dice, no te preocupes que tus hijos no te escuchen, porque siempre están viendo lo que estás haciendo. Y es, o sea, yo con mi hija, tú me puedes, ¿verdad? O sea, yo con mi hija de 4 años y medio lo veo, ¿verdad? Que ella a veces no da mucha bola, pero cuando la ves es repitiendo los patrones que ella ve en uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dirías a tu Cris? A tu Cris reflejada en tu hija y que hoy en día sabe lo que sabe para ser esa vida utópica que desde mi perspectiva tienes, porque manejas tu agenda. De nuevo, es muy lo tuyo, lo que decías, manejas tu agenda, aprendes un montón de muchas industrias, vas, ¿verdad? O sea, ampliaste el scope de tu vida y lograste un balance con tus hijos siendo adolescentes, de que tienen sus clases de diferentes cosas, acompañas a tu marido, ¿verdad? Que, by the way, es académico, entonces es la pasión de Cris con lo académico de su marido, son divinos. Entonces, ¿qué le dirías, Cris? Bueno, lo primero, que trabaje duro por lo que ella quiere, ¿verdad? Que trabaje con esa responsabilidad y con una meta clara de qué es lo que quiere. Porque yo le digo siempre a mis hijos y en general a la gente, tú puedes llegar a donde tú quieras, porque no hay nada más poderoso que la voluntad de una persona. Pero tienes que trabajar. Claro. O sea, el talento en algún momento se acaba, la inteligencia, necesitas trabajar por ello. Y necesitas trabajar duro. Necesitas trabajar con honestidad. De hecho, me da risa porque para mí siempre en mi casa es que esto es justo y lo otro no es justo. Entonces me llamaban del colegio de mis hijos cuando eran y decía, ¿verdad? Y a las reuniones de maestros y decía, es que tu hijo dice, es que esto es justo. Y luego me repetían lo mismo donde el colegio, ¿verdad? De la clase de los profesores en este momento de Cristi, es que esto es justo y es que esto no es justo. Y ya me lo dijeron tanto que yo digo, sí, en mi casa somos la Liga de la Justicia. O sea, me dio risa como lo que tú dices, o sea, tal vez uno no les dice, pero van viendo. Claro, van viendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, y diría que de verdad le pongan pasión y elijan algo que les guste y que les mueva, porque se pasa demasiado tiempo en el trabajo y pues imagínate estar haciendo algo que no. Y más bien que es una cruz, ¿no? Claro. Así que bueno, un poco por yo ahí. para cerrar, Cris, nada más contarle a la gente cómo fue que nos conocimos, ¿verdad? Porque en algún momento fuimos competencia, ¿verdad? Yo sabía quién era Cristina de referencia, de cuando sabes quién está manejando, pero nunca tuvimos el placer de conocernos. Y hasta hace un par de años, ¿verdad?
que una amiga mutua le pareció que íbamos a hacer una yunta increíble en un trabajo que tenía yo que hacer y no se equivocó, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo puedo decir que Cris es de las personas que, o sea, no solo admiro, sino de verdad que la quiero como amiga entrañable por eso mismo que estás diciendo, porque eres una persona recta, eres una persona justa, eres una persona leal y eso lo transmites en todas las cosas que hace y eso te lo digo yo desde el otro lado que trabajamos ahorita juntas en un proyecto, es algo que te genera mucha paz en saber que yo estoy delegando algo muy importante para la compañía que represento en una persona que no me va a fallar porque sus valores son más importantes que su gran inteligencia y que su gran experiencia, pero que sus valores no me van a defraudar. Y eso, Cris, quiero decirte que es muy importante para mí y darte las gracias por todo ese camino y por de verdad compartir las experiencias aquí en Utopías de Dayan Medrano. Al revés, Dayan. O sea, me parece que estás haciendo un trabajo extraordinario con esto y con todo lo demás. Eres una voz muy importante y no solo en Costa Rica, en la región. Gracias. ¿Verdad? O sea, eres un ejemplo para todas las mujeres. O sea, si hay alguien que dice, ¿a dónde quiero llegar? O sea, yo quiero ser como Dayan. Ay, qué linda. ¿Verdad? Así que te agradezco. El agradecimiento es al revés. Gracias por tu confianza. Y bueno. Y nos queda un próximo capítulo de fijo porque es tanto lo que hay que aportar y yo creo que tanto para las generaciones de nuestra edad, las generaciones que vienen, es muy lindo todo lo que pueden aprender de las experiencias, tanto como mujeres, como mamás, como esposas y como profesionales que hemos tenido. Así que para eso es este espacio, Cris. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Claro que sí. Mil gracias, Dayan. Gracias. Esto fue una producción de La Resortera.